Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Empezamos esta nueva semana con más chats sobre Chávarri y la famosa botica del fujimorismo, más enfrentamientos entre el congresista Salaverry, presidente del Congreso, y el propio Congreso de la República, y también algunas críticas hechas desde el Congreso sobre esta subida de popularidad, especie como de hipo en la popularidad de Martín Vizcarra, que se le atribuye justamente a esta... hay que decirlo, a este recurso fácil, ¿no? Golpeo al Congreso, ¡ting!, me suben las encuestas. El problema es que esa es una táctica que ya usó bastante el presidente Vizcarra y que necesita cambiar por una que le permita subir en las encuestas de manera sostenible. ¿En qué beneficia ese tipo de relación Congreso-Ejecutivo para las reformas que se tienen que llevar adelante? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer, porque finalmente las encuestas pasan, las personas también, pero son las reformas las que tienen que quedar. Para analizar estos aspectos, y por supuesto la acusación Alejandro Toledo, que es alucinante, cuando uno escucha, se formaliza acusación de Toledo por el caso de Coteva, lo primero que uno piensa es, ¿recién? ¿No? No tenían la idea que eso ya estaba listo. No, recién. Bueno, sobre estos temas están para conversar con nosotros Omar Chejade, ex vicepresidente de la República. Omar, ¿cómo estás? Pati, por la invitación. Javier Torres Sebane, analista político, y también Raúl Castro, ex congresista de la República. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre las revelaciones de los nuevos chats de la botica sobre el tema de Chávarri. No sé si tenemos los chats, Catalina. No, los chats no los tenemos, bueno, hacemos un recuento rápido de ellos. En realidad son chats que, hay que decirlo, responden a este grupo, ¿no es cierto?, de control, un grupo de élite, Fuerza Popular, que, hay que decirlo, se hicieron antes de que Chávarri jurara como fiscal de la Nación. Claramente había un apoyo político a que él fuera el fiscal de la Nación, y además la animadversión del fujimorismo al juez San Martín, que tampoco es nueva, ¿no es cierto?, había un interés porque San Martín saliera del Poder Judicial. La gran pregunta es, cuando los fujimoristas expresan esto en un chat, ¿son capaces de cristalizarlo a través de acciones? Cuando dicen, no podemos permitir que San Martín siga en el Poder Judicial, o cuando dicen que ojalá no le saquen nada más a Chávarri, hay que empujarlo de Chávarri, ¿son capaces de traducir esto en acciones o es simplemente un deseo? Porque si es lo primero, entonces estamos efectivamente ante una organización que tiene un brazo político que puede mover influencias políticas para generar algunos cambios en otros poderes del Estado. A ver, Javier, tu interpretación de los hechos. Bueno, yo creo que es claro que Chávarri es alguien que es funcional, y entonces por eso es que lo respaldaban en ese momento, y por eso es que luego es consistente este blindaje permanente a Chávarri, ¿no? Porque no hay forma de tocarlo, digamos, ¿no? Entonces creo que eso confirma que Chávarri tiene un vínculo directo con ellos y que ellos lo vieron como el hombre clave para ocupar la Fiscalía de la Nación. O sea, había una suerte como de, digamos, cada vez que un funcionario público de esa naturaleza va a ser nombrado, hay gente que va a estar a favor y hay gente que va a estar en contra. Las razones no necesariamente tienen que ver con la corrupción, sino tienen que ver con la línea política, ¿no? Con la forma, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un buen ejemplo, sí, ¿no? Algunos son demasiado conservadores, otros son muy de izquierda, y empiezan las pugnas. Eso podría haber sido interpretado como el pleito porque Chávarri es más de nuestro lado y San Martín es más del otro. ¿Podría haber sido simplemente eso o, Javier, como tú señalas, el comportamiento posterior da cuenta de algo más? No, yo creo que hay un vínculo y que además, de alguna manera, incluso cuando se eligen a miembros del tribunal, por más que sean, no solamente son simpatías políticas o afinidades, ¿no? También hay interés en las decisiones que van a tomar estos funcionarios. Entonces, por eso tienen que ser órganos plurales. Claro, ¿no? Claro, pero en el caso del fiscal de la Nación, claro, estamos hablando de un personaje en particular. Entonces, evidentemente, a mí me parece que eso confirma lo que venimos viendo, ¿no? Hay un vínculo, y ese vínculo viene desde ese mismo momento de la elección. O sea, no me llama la atención, más bien confirma lo que estamos viendo, y por eso digo,
ratifica luego porque lo blinda. Finalmente es alguien que, de alguna manera, sientes que está defendiendo tus intereses, que está ahí para defender tus intereses, ¿no? Eso es un poco lo que veo. Porque, a ver, Raúl, si hubiera sido simplemente un tema de facciones, ¿no es cierto? Así como, repito, el ejemplo del Tribunal Constitucional creo que es bastante útil en este caso, ¿no? O sea, vamos a poner a una persona que sabemos que va a votar en esta línea porque estos son los valores que nos interesa defender. Pero se trata de personas probas, se trata de personas que no tienen ningún achicharrón, por decirlo de alguna manera, y defienden una manera de ver el mundo. Eso podría haber ocurrido con Chávarri si es que Chávarri no hubiera tenido la cantidad de acusaciones que ha tenido después y ha sido siempre de alguna manera blindado por el fujimorismo. Yo creo que el ejemplo del Tribunal Constitucional es un ejemplo magnífico, porque al final de cuentas, el Tribunal Constitucional es elegido por el Congreso de la República. Yo he estado en 2 comisiones que han elegido a los tribunales constitucionales. De manera que lo que se hace es buscar un equilibrio que de alguna manera represente la proporcionalidad de turno que existe en el Congreso, pero siempre, digamos, como se dice, un poco chocolateando las tendencias, de manera tal que haya una expresión plural en el tribunal. Y eso es un hecho irrefutable acá y en todas partes, ¿no? Incluso en Estados Unidos, quien elija al presidente de la Corte Suprema es el presidente de la República. Y los jueces en Estados Unidos representan a fracciones demócratas y a fracciones republicanas, exactamente. ¿no? La idea es que haya una pluralidad. Que haya, ¿no?, una pluralidad. Y es el famoso pleito entre Napoleón y los ingleses sobre cómo debo nombrar los jueces, si los debo poner más honoríficos o con un mejor sueldo, remunerarlos. En fin, es un tema que viene de muy atrás, el tema del nombramiento de los jueces. Ahora, esto revela, en primer lugar, que esta tendencia está inmiscuida en todas partes y siempre lo ha estado. Esto ahora se ha expresado ya de una manera polarizada muy aguda. Lo que estamos viviendo actualmente ya no es estas tendencias que deberían fluir naturalmente, sino que se han atrincherado y han generado una polarización que no es conveniente para el sistema de administración de justicia y no es conveniente para el país. En esto se incluye el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Ahora, se hubiera quedado, Raúl, en simplemente apoyamos a Chávarri porque nos parece que su visión del mundo, su postura, ¿no?, es más afín a la nuestra y no queremos, pues, un caviar, que es básicamente, digamos, con todas sus letras de fiscal de la nación. Hasta ahí nos puede parecer bien o mal, pero no tiene nada de delictivo, digamos, ¿no? Yo creo que es así, yo creo que efectivamente es así, pero creo que esto, mirándolo objetivamente dentro de un análisis político realista, 100% realista, esto obedece a la línea que tomó Pablo Sánchez, ¿no? La línea que tomó Pablo Sánchez, al final de cuentas, no fue una línea que trató de mantener al Ministerio Público como una institución indemne a las presiones políticas, sino más bien poco a poco fue tomando partido. Y creo que lo del fujimorismo o ha sido una reacción natural frente a esta actitud y a esta necesidad de balancear, check and balance, no solo entre el Ejecutivo y el Congreso, sino al interior de las instituciones. Lo mismo sucede en el Poder Judicial. Y entonces creo que han mirado con cierta preocupación más allá de lo razonable y creo que han apostado y han jugado sus cartas para Chávarri. Quizás eso explique la conducta que se ha venido sucediendo, al margen de que también es verdad, objetiva y realistamente, que muchas de las acusaciones no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y otras tienen pies, cabezas, uñas, dientes. Bueno, de hecho han aprobado una. Recontra uñas. De hecho han aprobado una. Garras. Es verdad, lo que pasa es que está todo mezclado, ¿no? Pero, por ejemplo, el deslacrado de las oficinas. Claro, eso es una. A ver, el Congreso no tiene que decidir si el señor es culpable o no. Tiene que ver si no hay una, digamos, interferencia política detrás de eso. Y lo que hay es una situación absolutamente irregular. Lo que es lamentable ahí es que no haya habido una investigación administrativa como correspondía en la misma fiscalía, ¿no? Pero la que plantea la acusación es la fiscal de la Nación, ¿no?
otra vez se aprecia con un criterio realista y objetivo que hay una lucha de poderes al interior de la Fiscalía, ¿no? Digamos, pero tampoco podemos negar que el señor Chávarri tiene muchas cosas por las que responder. Sin lugar a dudas. Y que el Congreso haría bien en dejar que responda ante esos hechos. Sin lugar a dudas, yo creo que esto se va a dar y quizás se dé en un momento dado en que ya los reflectores no apunten a Chávarri y que los dardos que vengan de algún sitio, llámese ejecutivo, no apunten y esto se verá más serenamente y el señor Chávarri tendrá que dar las explicaciones del caso. Pero mientras tanto ya no debiera ser fiscal supremo. Ese es el punto, porque eso está en un lugar que toma muchas decisiones y yo ya creo que no tenga ni siquiera la capacidad para tomar decisiones de manera objetiva y profesional en el contexto en el que se encuentra. Es posible que él debiera pedir licencia, pero también es posible que estaríamos mellando una institución si ni siquiera hay un proceso en firme y simple y llanamente obligándolo a renunciar por esa circunstancia, ¿no? A ver, le pregunto a Marcha Jade, tomando el razonamiento de Raúl. El problema es que cuando las personas que tienen que tomar decisiones muy, muy severas sobre la libertad, no libertad de las personas, acusaciones, y toman las decisiones en función no de lo que creen, sino de lo que quieren demostrar, es donde todo se va un poco al cacho, ¿no? Porque al final puedes tú usar la sentencia o usar la acusación o usar lo que tienes que usar para demostrar, o ya sea para ser machito, para pechar, o ya sea para decir yo no tengo nada que ver, entonces voto justamente como creían que no iba a votar. O sea, a mí me parece que ya el juicio de esa persona quedó mellado por el contexto en el que tiene que tomar la decisión. Sí, pero ¿no? el juez, siempre lo he dicho, el mejor juez no es necesariamente el que más sabe, sino el objetivo, el independiente, el imparcial, libre de todo tipo de presiones políticas, mediáticas, de la opinión pública. Entonces, Chávarri, primigeniamente yo no creo que haya sido ni fujimorista ni antifujimorista. Lo que pasa es que el fujiaprismo, o los fujimoristas y los apristas, Patricia, desde un comienzo, como siempre históricamente lo han hecho, rayaron o delinearon la cancha entre caviares y anticaviares, entre caviares y liberales. De una manera tan arbitraria. Arbitrariamente, entonces le pusieron el mote prejuiciosamente a cada juez, a cada magistrado, a cada fiscal. Y votaron por los suyos, digamos. Por ejemplo, a Pablo Sánchez, que yo tengo un buen concepto de Pablo Sánchez, además es un muy buen teórico, académico, me parece que es un tipo honesto, lo tildaron de caviar, de que estaba en contra del aprismo, de Alan García, del Fujimori, de Keiko, y que estaba tras las denuncias, y que en la cola recién estaba Villarán, Humala y otras personas supuestamente de la izquierda. Cuando entra y postula, y ya era un secreto a voces porque ya había sido designado 3 años antes que el sucesor de Pablo Sánchez iba a ser Chávarri, entonces a Chávarri tratan de protegerlo de hierro y ahí comienza la pugna. El error para mí de Gonzalo Chávarri es haberse dejado proteger por el fujimorismo, por el aprismo y dejarse conducir torpemente por esta bancada ultraideológica del fujimorismo y del aprismo. Entonces, claro, Chávarri comete una serie de torpezas, de reacciones mentiras, de reacciones tontas, de reacciones torpes, y creo que la estocada final él mismo se la da en su última intervención del Congreso de la República, con una falacia, cuando él, por ejemplo, dice, oiga, acá dentro de la Fiscalía mis sucesores han tomado partido por determinadas bancadas, por determinadas personas y han querido crucificar a otros procesados. Por ejemplo, dice, contra Alan García, digamos, cuando se lo detuvo un día antes de su lamentable suicidio, un día antes de Semana Santa, nadie dijo nada. Pero cuando yo saqué o digamos, roté a 3 o a 2 fiscales que me atacaban a mí un día antes de Año Nuevo, entonces ahí todo el mundo pitió y hubo manifestaciones. Pero lo más exagerado que dijo... Además no son comparables ni por razón. Ni una ni otra. Pero lo más exagerado y falaz dentro del sofisma de lo que dijo es en cuanto a que mientras a Keiko Fujimori se le puso un chaleco que decía detenida, a la señora Villarán no se le puso absolutamente ningún chaleco y entró como persona natural, vestida, digamos, informalmente, y que a una se la denostó con ese chaleco y a la otra no, con lo cual supuestamente habría habido una preferencia política. Y eso no es así, solamente para explicarles a la gente. A Keiko Fujimori se le pone el chaleco de detenida porque a Keiko Fujimori
se la detiene preliminarmente, y cuando la detienes preliminarmente en una investigación preliminar que no ha pasado a preparatoria, pasas por la prefectura, y es la prefectura, o sea, el Ministerio del Interior, el que te pone el chaleco de detenido. Por eso es que Keiko Fujimori apareció con el chaleco detenido, porque se la detuvo preliminarmente en una etapa procesal anterior. Ahora, en cambio, a la señora... coincidimos en que el chaleco podría no decir detenido. No, por supuesto. Porque tengo entendido que es un chaleco además antibalas, que eso se hace para que no le peguen un tiro. Eso se hace para que cuando tú sacas al narcotraficante número 28, no le peguen un tiro y te vuelas al testigo, ¿no? Para terminar la idea, pero yo te digo, porque soy abogado y defiendo, todas las personas que pasan por la prefectura y están en audiencia de libertad o de revocatoria de prisión, se le ponen el chaleco de prisión. Y eso no depende... El chaleco detenido, eso no depende del fiscal del Ministerio Público. De la policía. ¿Qué pasó con la señora Villarán? No se le colocó el chaleco de detenido porque ella estaba en libertad con impedimento de salida. Y el pedido de prisión preventiva fue una etapa de investigación preparatoria. Ya no estaba en la prefectura. En todo caso, eran situaciones distintas. No, está claro que además Chávarri abraza, y ese es tal vez el peor error, todos los argumentos del fujimorismo. Todos. Entonces el fujimorismo dice, Chávarri usa los mismos argumentos a la hora que va a defenderse. En todo caso, creo que yo estoy de acuerdo con el fujimorismo cuando dice estos chats horrendos, porque es horrendo ver cómo funciona la política, disculpen, es horrible, tienen un contexto determinado. Pero es verdad también que la teoría de fiscalía de que habría una suerte de mafia que tenía brazos en distintos lugares, sí, pues se va afianzando, no solo con el chat es lo de menos, sino con los comportamientos posteriores, porque ya uno dice, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, esto dice, Úrsula Letona dice, y con razón, nosotros hicimos esto cuando no había mayores cuestionamientos. Ok, puede ser. Pero ya después había un chorro. Pero el chat, para terminar la idea, demuestra de alguna manera la preferencia, no sé si blindaje, la preferencia del fujimorismo por Chávarri. Está clarísimo, eso está clarísimo. La preferencia, ¿no?, viene desde el comienzo y continúa. Es que solo sería una preferencia por razones ideológicas si se hubiera quedado ahí hasta que le salta algo complicado y dicen, ya estuvo bueno, saben que no sea caviar, pero tampoco le vamos a aceptar tanta cosa rara, ¿no? Y el blindaje sí ha estado ahí, la verdad que ya no sé si es terquedad o autodestrucción, pero no le encuentro mayores razones. Bueno, esto ha desatado, además, para variar, una serie de guerrita y de respuesta entre los implicados. Tenemos las respuestas de la congresista Luz Salgado y la señora Úrsula Letona. Catalina, ayúdame, ¿tenemos? Yo no sé, tendrían que preguntarle a ella, pero en todo caso lo que quiero decirles es que son chats privados del año 2017, creo, o 2018, no sé, en otra coyuntura. El tema Chávarri está para verse en el Pleno del Congreso y que yo sepa tiene hasta 3 acusaciones que van a tener que ser definidas en el Pleno del Congreso. No hay ningún blindaje, no hay ningún sentido de protección. Aquí cada uno toma su determinación en libertad de conciencia y esperemos el Pleno. No hagamos más especulaciones de un chat que está en otra coyuntura, no en esta coyuntura. No hay ninguna novedad, en primer lugar. Nuevamente se trata de conversaciones privadas, de coordinaciones políticas privadas, que la verdad no revisten absolutamente ninguna revelación nueva, y lamento que en este momento se hagan elucubraciones de ese tipo. A lo que hay que referirnos a los hechos que hay en los expedientes presentados y analizados, y creo que sobre eso habría que hacer un análisis. Y sorprende que sigan con refritos, sigan con cosas de este tipo que no aportan absolutamente nada. Y se me pregunta qué ha querido decir ahí la persona que ha escrito, bueno, pues yo no interpreto a las demás personas. Una conversación privada, aislada, no la podría, ni la puedo, ni me voy a atrever jamás a interpretar, y creo que nadie debería hacerlo aislada del contexto. Hay un detalle en ambas declaraciones que es más que revelador. Úrsula Letona era vocera de la bancada fujimorista en ese momento. Cuando se le ha preguntado a Úrsula Letona sobre el contenido de esos chats, ha dicho, ese no era mi planteamiento, ese era el planteamiento que habíamos acordado y que yo estaba transmitiendo dentro de este chat. Las dos congresistas señalan, pregúntenle a ella. Feo, ¿ah?
que él tal deslinde, porque no sé, son sus chats nuestros, a pesar de que era el chat de la botica. O sea, obviamente no era que Úrsula le estaba escribiendo a su mamá, ¿no? La botica naranja. Pero siempre está de turno, no siempre está de turno. Bueno, pero es parte del juego de ellos de decir, no, sí, en fin, tienen sus propias tensiones, pero No, yo estoy de acuerdo con ellos saben a quién dejan caer, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la congresista Rosa Barta cuando dice no hay ninguna novedad. Sí, totalmente. El hombre del fujimorismo en la fiscalía es Pedro Chávarri. Ya está, o sea, eso ellos dicen, claro, es un dato suelto en medio. No, confirma, creo yo, este vínculo que viene desde antes. ¿No? No es un blindaje de última hora, de que recién nos conocimos, no. Además, ya para cerrar este tema y entrar al siguiente, hay un tema en el que sí resulta consistente el comportamiento del fujimorismo. En todos los casos en que Chávarri o las personas ligadas a él han sido acusados de organización criminal, han desestimado ese cargo. Y al desestimar ese cargo, si es que la teoría de fiscalía, que puede ser buena o mala, incluye como parte de la organización criminal el brazo político que era Fuerza Fujimori, era Fuerza Popular, en realidad lo que están haciendo es desestimar el cargo que los puede afectar a ellos, ¿no? Se están blindando. Ya no Chávarri, se están cuidando de que no llegue a ellos la marea, ¿no? Entonces, ese es un punto a considerar porque está jugando el gato de despensero, porque están siempre desestimando el cargo, que puede ser válido o inválido, pero que los incluye como parte de la investigación. Bueno, así están las cosas y así van a seguir estando, porque esto parece no va a cambiar con respecto a Chávarri nunca. Pero vamos a deschavarrizar un rato el programa, vamos rapidito a una pausa para entrar luego al tema de la popularidad del presidente Vizcarra. 13 puntos según Datum, 8 puntos según Ipsos, y bueno, por supuesto los congresistas no han recibido estas cifras con alegría, porque quiere decir que ellos están con el ojo morado y Vizcarra está con más popularidad que nunca. Pausa, regresamos. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Disfruta del Perú al máximo con el I Love Perú de Despegar. Aprovecha y recorre tu país con vuelos nacionales desde $37 ida y vuelta. Descubre lo bueno de viajar con el I Love Perú de Despegar. Despegar. Vivir viajando. El equipo de Bayunillo Tía María ha realizado diagnósticos participativos conjuntamente con la población para saber cuáles son sus necesidades desde el 2017. Hemos tenido talleres de tejido, talleres de costura. Los diferentes talleres tienen una visión, emprender su propio negocio, que les ayude en su economía familiar. Este 2019 seguimos con mucha más fuerzas y estamos seguros de que sí, esto va a traer desarrollo en beneficio de toda la población del Valle de Tambo y de toda la provincia. Hoy todos andan en su mundo y siempre hay alguien que se pasa de la raya y otros que aún no saben cuál es su camino, pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. La primera medalla peruana en la historia de los Juegos Panamericanos fue la de Julia Sánchez. En 1951, en Buenos Aires, nuestra velocista, con apenas 21 años y con unas piernas de acero, se impuso a la norteamericana Jan Patton, favorita en las apuestas. Los cronistas de la época contaron que Julia quedó algo rezagada en la partida de los 100 metros planos, pero al llegar a la tercera parte de la carrera,
empezó a volar en la pista y terminó por sobrepasar a la competidora de los Estados Unidos. Por esta hazaña, Julia se hizo acreedora de los laureles deportivos que firmó el presidente de la época, Manuel Odría. Bueno, otro pleito entre el señor Salaverry y su propia bancada y también, por supuesto, desagrado en el Congreso de la República a raíz de las encuestas del señor Vizcarra. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el señor Tubino, el congresista Tubino, puso un tuit bastante provocador y Daniel Salaverry le contestó de manera aún más provocadora, poniendo, hay que decirlo, en peligro la institución del Congreso en un momento en que necesitamos que con sus buenas, sus más y sus menos termine esta legislatura, que el señor Salaverry termine de ser el presidente del Congreso y que luego, que sería lo más sensato, se escoja a una nueva mesa directiva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tenemos los tweets de intercambio que nos ofrece Catalina. Ahí está. Hace un año la aprobación del Congreso era de 6%, ahora hemos logrado que llegue a 20%. Sin embargo, los blindajes a cuellos blancos, la impunidad para aliados, las leyes con nombre propio, todo esto que es impulsado por la cúpula de una mayoría es un lastre para la institución. Toma mientras, como dirían los chicos, ¿no? Tremendo guaracazo que le manda Daniel Salaverry a Fuerza Popular, a quien los califica claramente de lastre. Y hay distintas reacciones. 20%, o sea, no sé, me gustaría saber cuál es la encuesta que señala que el Congreso tiene 20% de aprobación. Me parece que él tiene. Y yo no creo. El que ha llegado a tener aprobación es él, no el Congreso. Él es la persona del Congreso, ¿no? No. Él ni siquiera ha logrado trasladar su aprobación al Congreso. Ahora, ¿no? yo creo que el tuit de Salaverry es porque está molesto porque su aprobación ha caído. Así es. Ha subido la desaprobación a él, ¿no? Que estaba en 50 y tantos, ahora está en casi 60, 59. Entonces, yo creo que Salaverry se tiene que tranquilizar. Es otro que juega los bolos con el Congreso, ¿ah? Porque más allá de lo que uno opine del Congreso y que la mayoría del país, digamos, esté crítico al Congreso, ese tuit me parece que expresa más el mal humor de Salaverry por la situación en la que está y porque ya es claro que él no va a volver a ser presidente del Congreso. Sí, pero yo concuerdo con Patricia, con lo que dice Jair, que Salaverry tiene su propio juego. Yo creo que ha hecho una presencia interesante, yo creo que ha hecho mucho más que muchos, pero creo que él tiene su propio juego, o ministeriable o presidenciable, porque yo no creo que haya dejado Fuerza Popular, el barco de Fuerza Popular, en la que además fue vocero, encarnizado de Fuerza Popular, no cualquier vocero, un vocero encarnizado de Fuerza Popular. No entiendo cuando habla de... Y luego a los pocos meses se va a la otra orilla, en el segundo año o tercer año de la señora Keiko Fujimori como lideresa de la bancada, y comienza de alguna manera a despotricar y a renegar de todo lo que él mismo defendía meses antes. Repito, me parece que Salaverry tiene una buena gestión, pero creo que está jugando su propio partido, ¿no? Pero además es curioso porque habla de una cúpula de la que él formó parte de manera entusiasta y activa. Sí. O sea, esas cosas que él califica como lastre fueron impulsadas, protagonizadas y embanderadas por él. Hasta hace 9 meses. Hasta hace poquísimo. Hay mucha gente que le preguntará, pues, ¿qué se siente? ¿No? O sea, ¿qué se siente ahora estar del otro lado? Y sí, es verdad que ha hecho una buena gestión, pero un buen político también tiene que tener un nivel de responsabilidad con respecto a lo que ha sido y lo que va a hacer, ¿no? Justamente eso, ¿no? Yo creo que el tuit de Salaverry, en primer lugar, es lamentable que se exprese de esa manera tan antidemocrática, ¿no? Porque... O tan usando una palabra presta, tan antifraterna. O sea, finalmente él es presidente del Congreso. Exactamente, ¿no? Y de tan poco nivel, ¿no? Porque un presidente de un poder del Estado debería tener un poco más de ponderación y no agitar las pasiones que de por sí en este país siempre están bien agitadas. Entonces debería tener un poco más de equilibrio, un poco más de profundidad y no ser tan erizable a superficie, ¿no? Lo veo que es un volcán siempre listo a explotar, en vez de pasar saliva y comerse el sapo, como se dice criollamente.
Entonces, acá yo lo que estoy viendo es un presidente que ha querido hacer una buena gestión que yo calificaría en algunas cosas como actos de locura, en algunas cosas, pero algunas con valentía, ¿no? Reconozco. Con arrojo, digamos. Con arrojo, digamos. Con arrojo, pero en una línea tan zigzagueante que francamente terminan desmereciéndolo y terminan desmereciendo la institución. Porque hay un punto, a ver si Javier coincide conmigo, si es que Vizcarra es encuestadicto, Salaverry es ya como está en el epítome de esa, porque con Salaverry ha pasado una cosa curiosa que a veces pasa desapercibida. Cuando Vizcarra baja, Salaverry golpea, le da ¡pam! A Vizcarra. Cuando Vizcarra sube, se acoge de la pierna de Vizcarra, que es maletear al Congreso, y él maletea a su propia gente, a su propia institución. Es de locos, ¿no? Es que Salaverry tiene la escopeta de 2 cañones. ¿2? ¿No? O sea, le viene... ¿2? Yo diría 3, 4, yo creo que tiene... de su pasado aprista. Ojalá Frandón, porque efectivamente se va de un bando a otro, ¿no? Y claro, por eso yo creo que sí expresa en este proyecto que tú hablabas, Omar hablaba del Congreso, de su gestión, que trató de hacer una buena gestión, se pasó al otro bando, en fin. Pero al final pierde. Sí. Pierde. O sea, su proyecto era seguir siendo presidente del Congreso y yo creo que ya es claro que no va a ser presidente del Congreso. No tiene los votos, ¿no? Y entonces, ahora patea el tablero y vamos a ver qué nuevo rol juega, pero ha sido una pateada de tablero en un contexto donde además el gobierno más bien, ¿no?, está tratando de llevar la fiesta más o menos en paz con el Congreso después del voto de confianza. Porque está tratando de llevar la fiesta en paz con todos los tweets que van y vienen en medio, ¿no? Qué importante hubiera sido que Salaverry bajara el tono, asumiera la cuestión de confianza como una respuesta institucional al Ejecutivo, despersonalizara su asunto, asumiera con hidalguía la acusación de ética. Estoy segura que la ganaba en pleno. Yo estoy segura que si decía, miren señores, esto es una majadería, yo puedo probar que no hice nada malo, por favor, ¿no? Sigamos adelante, voten lo que tengan que votar, pero permítanos terminar esta legislatura y que después ya sea quien sea. Hubiera quedado como un caballerazo. Se fue al Poder Judicial, puso la acción de amparo por aquí, fregó por allá, se defendió y ahora le tira huevos a todos sus compañeros. Bueno, pero es lo que dice Omar, ¿no? Ya, como ya no va a ser presidente del Congreso, empieza a pensar en cuál es su futuro el 2021. No hay futuro con ese tipo de estrategia, porque primero demuestras que no tienes consistencia y segundo que eres un oportunista permanente. Y además, ¿dónde está la institucionalidad? Vamos a construir institucionalidad sobre la base de un montón de gente capaz de hacer cualquier cosa por conseguir por sus intereses políticos personales, ¿no? Me parece que es gravísimo. Por eso es que en cuanto cese el 28 de julio, el 27 de julio, él yo creo que va a ser un huérfano deambulando en el Congreso. Hay un punto, y acá voy a ser un poco malosa, o malvada mejor, creo que son un poco mejor, en el que Salaverry se mueve entre un tipo de forma de hacer política aprista y otra fujimorista. Sí. Sí, del aprismo le viene el olfato, la astucia, pero del fujimorismo le viene el vaivén. ¿Cuántos políticos hemos visto que se caracterizaban por una línea más o menos clara, entraron al fujimorismo y se convirtieron en esta especie como de veleta en huracán, ¿no? Estos gallitos que pones en los techos, pero cuando hay un huracán, que no sabes para qué lado van a mirar, ¿no? Esa es una característica que no sé por qué provoca el fujimorismo. Sí, pero tal vez por la manera interna de hacer política, no sé. Quizás... Sí, pero el caso de Salaverry, perdón Raúl, ¿sí? Pero en el caso de Salaverry, digamos, yo no he encontrado mayores discrepancias ideológicas hasta el 26 o 27 de julio del 2018, hasta el año pasado. ¿Tú crees que tiene una discrepancia ideológica? Ni siquiera. Nada, absolutamente. Entonces, una vez que él juró el cargo como presidente del Congreso el 26 de julio, una de sus primeras medidas, que me pareció buena, ¿no?, era darle de baja a ese jefe de seguridad que más parecía una hincha bravo, digamos, del fujimorismo, un barrista bravo, de la trinchera norte del fujimorismo, ¿no es cierto?, que hacía una
una serie de tropelías, incluso con chat, con tweets a favor del fujimorismo en contra de los adversarios, incluso derogó la norma de los frigideros, de los televisores, de los gastos insulsos en el Congreso, hubo una racionalización en el Parlamento, todo eso fue muy bueno, demostró cierta imparcialidad. Pero ya cuando Salaverry no visita a Keiko Fujimori en el penal, digamos, donde estuvo detenida, o en la prefectura donde estuvo detenida, el primer y segundo día, ya olió raro el tema. Entonces, creo yo que más allá de la buena gestión, interesante gestión de Salaverry, él está en su propio juego. Y esto te demuestra, Patricia, Javier, Raúl, la falta de institucionalidad que hay en el país. O sea, no hay partidos políticos, no hay agenda partidaria. Yo diría algo más preciso, la falta de institucionalidad que hay en el fujimorismo. También. Porque a mí me da la impresión que ese juego se juega dentro del fujimorismo. Pero también... Alianzas que se rompen, se sacan los ojos, se traicionan. No sé, pienso en Cecilia Chacón llorando a mares porque le tocaba ser presidenta del Congreso. Le voltearon la torta a último minuto. Es que hay una lógica de guerra. Eso. O sea, su forma de hacer política es una lógica de guerra, donde tú lo que tienes son enemigos. De cuchillo entre los dientes, ¿no? Eso me parece que es muy claro en muchos de los juegos que hemos visto al fujimorismo. Cuando quieren, o sea, es como, no es que quieres derrotar al adversario, quieres destruirlo. Así es. Y entonces en esa lógica se mueven todos internamente. Pero les ha quedado la mística de la década del 90, ¿no? Del famoso fujimorista albertista, ¿no? De la dictadura, del tema delincuencial, de avasallar las instituciones, a como dé lugar. Vale todo. Vale todo. Pero, por ejemplo, hay formas de salirte de ahí, ¿no? Kenji creo que con todo tuvo una forma más decorosa de salir de ahí y dijo, pero así yo no juego, ¿no? Quizás lo que le falta al señor Salaverry es un poco más de estilo en la forma en que hace sus jugadas, ¿no? Porque es un hombre que indudablemente ha demostrado que tiene reflejos a flor de piel, pero también es un hombre que ha demostrado que no tiene buenos modales democráticos, o por lo menos gestos que, digamos, sean compatibles con el rango del cargo que está utilizando. A flor de piel es una buena palabra porque algunos de sus gestos son demasiado impulsivos. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, son así, ¿no? Pero sin embargo, creo que es un hombre que entiende muy bien el juego político, y creo que muchas de sus movidas, torpes gestualmente hablando, tienen, sin embargo, un cálculo político muy, muy profundo, aunque no guste institucionalmente. Y entonces creo que el tema va por ahí. Creo que va porque él hace sus cálculos y en algún momento ha entendido que es necesario desvincularse del fujimorismo y simplemente se ha desvinculado a toda máquina, ¿no? Se ha desvinculado, pero no se ha desfujimorizado, que es lo que le está recomendando Raúl. Claro, pero quizás ese es un tema importante, ¿no? El tema de la guerra entre los partidos, que creo que es un tema que la Comisión de Alto Nivel no ha tenido en cuenta. Yo comparto muchas de las ideas que están ahí, pero esta Comisión de Alto Nivel que ha presidido Fernando Tuesta, todas personas muy valiosas, conocedoras del tema, pero ninguna militaba en un partido político. Y no se dan cuenta, y esto es una cosa importantísima. Ayer acabo de leer un clarísimo artículo de Fernando Tuesta donde defiende sus tesis, pero él no se da cuenta que la política es fundamentalmente competencia. Ahora esto se ha llevado al tema de la violencia fraterna o infraterna, ¿no? Pero en los partidos, en el Congreso, en la dinámica democrática, la política es competencia. Cuando tú estás en un partido político, tú estás compitiendo contra todos, y cuando digo todos es todos y todas, ¿no es así? O sea, es competencia. Hay gente que se pasa, yo lo he visto en... Lo que pasa es que creo que la postura de Tuesta es que en esa competencia, como finalmente van a salir de ahí las listas que van a ofrecerse a la población, para que sea la población quien elija, participe un poco la gente, porque... No, pero eso es obvio, eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. En el PPC sí. Yo he participado en muchas elecciones internas. Son pocos los partidos, ¿no? Pero ¿cuántos votaban? 20.000, 15.000. Pero a mí me parece interesantísimo, casi como para probar qué pasa. Las universales abiertas para todo el mundo un mismo día, me parece una gran idea. Pero lo que la Comisión Tuesta no ha entendido, y creo que no se está entendiendo,
Y no es que no haya que cambiar las cosas, yo creo que hay que cambiar las cosas, pero que la política es competencia. De acuerdo, pero las competencias Eso tienen es ciertas reglas. Y acá, antes de cerrar este tema, les quiero preguntar sobre este punto. Y es que, ¿qué vale y qué no vale en esa competencia? Las competencias generan liderazgos y los liderazgos generan fortalecimiento de los partidos. De acuerdo. Cuando se eliminan las competencias por imposición de cualquier tipo, los liderazgos se van perdiendo. Porque tú tienes gente que está 20 años procurando entrar a una candidatura al Congreso y nunca llega. Y nunca llega, ya pues, pero Nunca está llega. bien. Pero tiene Eso que no está haber bien. competencia. Te lo digo porque es la experiencia lo que manda. De acuerdo, es pero muy fácil. si eso pasa, Raúl, las cosas tienen que cambiar, teóricamente, ¿no? Si eso pasa, si hay 20 años que alguien trata de entrar a una candidatura al Congreso y no lo logra, claro. y si no lo logra por las razones equivocadas, eso lo tienes que cambiar. Pero está bien la competencia, pero una competencia que no sea desleal. Es decir, la competencia está en base a la meritocracia y tú has sido presidente muy bueno y legítimo, además de un partido histórico como es el Partido Popular Cristiano. La meritocracia es fundamental dentro de la competencia. Pero ese tema, señores, nos va a tomar todo el programa y yo les voy a pedir que les prometo que lo voy a tratar porque estamos tratando temas de la reforma política a profundidad en el programa. Y estamos dedicando además cada programa a un aspecto y me interesa su opinión. Me interesa el tema de Vizcarra porque me parece peligroso. Así como Salaverry tiene olfato y ha ido buscando razones que lo empoderan a él personalmente, le está pasando a Vizcarra, con la diferencia de que Vizcarra no sé qué pretenderá hacer después de ser presidente de la República, pero a él le ha dicho que otra vez presidente no es plan. Entonces tiene menos sentido la construcción de esta especie como de hiperliderazgo. Si lo que quiere es un espacio en los libros de historia, creo que hay otras maneras. Me parece espectacular que quiera sacar adelante la reforma política, pero ya no se le está pasando la mano con este facilismo de tiene una bomba en el Congreso y de ahí... Yo creo que es instinto de conservación. Creo que él no se está dando cuenta de lo que su actitud genera y cómo puede ser percibida. Yo lo percibo igual que tú, pero creo que en el fondo hay un instinto de conservación. No tengo partido, no fui yo el candidato, no tengo bancada, nadie me representa, no tengo aliados. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo me tengo la defiendo? calle. Así es. ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que pechar al Congreso, tengo que pechar a Chávarri, tengo que pechar a quien sea, porque si yo no pecho, si yo no agredo, no existo. Hablábamos de competencias. ¿Hasta dónde pechas y hasta dónde agredes, Javier? Porque también pegarle 100 veces al mismo saco sin mayores resultados no tiene, ¿no? O sea, Claro. fue muy vergonzoso que después de cuestión de confianza blinden a Chávarri con respecto a la acusación de la fiscal. Ya eso fue como, sí, ya te dije que sí, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Yo lo que creo es que el presidente tenía claro que la pechada al Congreso, la última, la de la cuestión de confianza, no le bastaba. Y entonces tomó una decisión que a mí me parece un grave error porque viola derechos humanos, que tiene que ver con el tema de la presencia de los venezolanos. Al día siguiente de que le dan la cuestión de confianza a su primer ministro, ¿dónde estaba el presidente? En el aeropuerto, junto al ministro del Interior, expulsando a un grupo de venezolanos que efectivamente habían cometido delitos, ya, perfecto. Pero reforzando la idea claro, de que estamos votando venezolanos porque los venezolanos son delincuentes. Obviamente, porque yo la pregunta que me decía, ¿por qué el presidente tiene que estar en el aeropuerto expulsando un grupo de... ¿Cuándo has visto tú eso ya hasta el ministro con cualquier otro delincuente de otra nacionalidad? No, buscaba un efecto. Y yo creo que lo logró. No hemos visto el detalle de Ipsos, digamos, de las encuestas, pero yo estoy seguro que en el sector D y en el sector C, esa decisión le ha sumado puntos además de lo del Congreso. Lamentablemente porque la gente siente un malestar, porque los venezolanos están chambeando, les quitan chamba. Bueno, porque ese es un razonamiento absolutamente pragmático sobre la base de un problema que la gente quiere resolver. Y hay un discurso que además alimenta eso también. O sea, si un venezolano mata a su mujer, va a ser el titular más grande que si es un peruano, ¿no? Eso está pasando lamentablemente. Pero me parece que es grave porque si él ve que eso le funciona, empieza a tomar decisiones de ese tipo y nos metemos se mete en un carril muy peligroso. Porque es responder a, bueno, ¿qué le molesta a la gente hoy día? Claro, vamos, un palo, golpeo. Eso es bien peligroso. Bueno, Vizcarra, Patricia, según lo que yo he escuchado, ha señalado que no va a postular el 2021, lo cual es una obviedad, porque no puede postular el 2021, sería inconstitucional.
pero sí puede postular el 2026, es una persona relativamente joven, 50 y tantos años, todavía tiene techo político, podría postular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Congreso también se ha ganado todos los boletos, digamos, del pechamiento de Vizcarra. O sea, Vizcarra a veces exagera, es cierto, hemos hablado acá que su principal bancada es Ipsos, Apoyos o Datum, tal vez la única bancada que tiene, y las calles, pero también el Congreso hace barbaridad y media, y lo estamos demostrando día a día. Y en tercer lugar, creo que Vizcarra se ha ganado, porque el referéndum del año pasado, a pesar que creo que se equivocó en destruir y boicotear una buena iniciativa que él tuvo, que fue la bicameralidad, pero el haber llevado a cabo un referéndum con sus errores, con sus tropiezos, y haber sacado una votación amplia y de respaldo popular, creo que es un triunfo. Y la cuestión de confianza es otro triunfo, más allá de las noticias. La gran pregunta que me gustaría que nos conteste Raúl antes de terminar este bloque, porque ya tengo que entrevistar a Sara Usada sobre los octógonos que aparecen en los alimentos. El otro día iba al mercado y no me atrevía a comprar nada, salí con la canasta vacía. Todo tiene grasa, todo tiene azúcar, todo tiene sal. Raúl, ¿le funciona a Vizcarra? ¿Le funciona a Salaverry? Esas son las palabras que hemos usado. ¿Le funciona al Perú? Es mi pregunta. No. O sea, estamos en una suerte como de apuesta para ver quién tiene más popularidad, pero que finalmente redunde en algo bueno para el país. ¿O esto es una guerra de egos que nos va a llevar a cualquier lugar? Ese populismo es el que hemos vivido a lo largo de la historia republicana mayormente. El 80% de la política, desde el primer militarismo hasta la actualidad, o sea, post San Martín hasta la actualidad, el 80% del tiempo, salvo periodos muy breves, hemos vivido en este tipo de populismo y de enfrentamientos que nos han hecho un país siempre vulnerable por nuestras propias contradicciones. Eso no nos lleva absolutamente a nada, y yo creo y aspiro a que podamos crear una nueva clase política o reformar la existente. Tampoco quiero que personas con experiencia se vayan y se pierdan, que partidos que han tenido una trayectoria, ojalá la pudieran seguir teniendo, pero retomando el camino de la vida democrática verdadera. Muy bien, vamos a ver, nuevos retos. Serían fantásticos, señor Vizcarra, que la próxima vez suban las encuestas por cómo combatió la anemia, porque logró controlar el brote del Guillain-Barré, porque logró inaugurar unas carreteras. Aplaudiremos porque se reactivó la economía. Porque se reactivó la economía, aplaudiremos todos de pie. Por lo pronto ya tenemos que aplaudir, y eso está muy bien, cosas como la infraestructura de los Juegos Panamericanos. Hay cosas que están muy bien. Hay cosas que están muy bien, pero no faltan de esas cosas. La reelección parlamentaria va a volver. Yo creo que en algún momento eso va a volver, porque el tema de la reelección parlamentaria, a diferencia de los alcaldes o gobernadores, es un tema de carrera política, de carrera parlamentaria. Bueno, pero tú no tienes ningún problema para regresar. Ustedes tres, por favor, postulen para el próximo Congreso. Por favor, se los agradeceremos. Necesitamos gente con experiencia. Servicio militar obligatorio, ¿no? Bueno, señores, muy amables por haber estado acá. Hay gente con experiencia que puede volver a la política. Esa también es una buena noticia. No todos tienen que ser nuevos, y probablemente efectivamente vuelva a la reelección parlamentaria, pero eso demorará un poquito. Regresamos con las nutricionistas Sara Usada para que nos explique cómo hacer para no terrorizarnos. Yo llego al supermercado y salí despavorida con seguro que eso está bien, con un pollo y 3 verduras en la carreta, pues no me atreví a comprar nada más. Volvemos con el tema de los octógonos. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también, y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años.
Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. RPP, confianza por todos los medios. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Bueno, si usted va al supermercado y se encuentra con algo como esto, a uno le entra como ataque de histeria, ¿no? No sé si ustedes consumían, no vamos a dar la marca, pero esto es típico snack que compran los chicos, ¿no es cierto? Y dice alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en azúcar, con lo cual ya nos mareamos porque yo creí que lo salado era salado y lo dulce es dulce, ¿no? Ahora resulta que lo salado también es dulce. Evitar su consumo excesivo. Y esto es una especie de snack de pizza. Bueno, esto va ya a partir de el día de hoy, empezó a regir como una norma obligatoria. Y los supermercados y los mercados se han llenado de octógonos, lo cual está muy bien. Sin embargo, en algunos casos genera mucho desconcierto. Para quienes solemos comer sano, encontrar un queso fresco que dice alto en grasas saturadas, miramos todos los quesos y resulta que no hay ninguno para llevarse a casa. O quienes compran los jugos recién exprimidos, alto en azúcar, ya, pero es pura naranja, eso no le han metido ningún aditivo. ¿Por qué tiene alto en azúcar? ¿Me lo compro o no me lo compro? Sara, por favor, gracias por acompañarnos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos habituamos a esta nueva información para no caer tampoco en la especie de paranoia que no compremos nada, ¿no? Gracias, Patricia. En realidad lo que mencionas es bien importante, porque de hecho tú te vas al supermercado y encuentras, por ejemplo, el queso parmesano y lo encuentras alto en sodio, alto en grasa. Y hay que entender que lo que la norma ha incluido es el conteo no solamente de los agregados, sino de aquellos ingredientes o nutrientes, mejor dicho, que vienen naturalmente en el propio alimento. Es así que un jugo de naranja recién exprimido, envasado, el hecho de que tenga más de 3 días de vida útil porque pudiera tener algún conservante, amerita pasar por la norma. Y la norma indica que todo azúcar agregada, al igual que el azúcar contenida naturalmente en el alimento, entra en el conteo. Por eso es que vas a encontrar alimentos como un jugo de naranja natural, que no tiene más que jugo de naranja, que pudiera ser alto en azúcar, porque están contando los azúcares naturales de esa fruta. De esa fruta que ha quedado guardada, digamos. Es un zumo, claro. Es un zumo. Entonces, si yo voy al mercado y encuentro un jugo de caja, obviamente industrializado, que dice alto en azúcar, y encuentro un jugo de naranja recién exprimido que dice alto en azúcar, no son iguales, no es equivalente. No es equivalente. Daño, por decirlo. Por eso es que ahí viene la parte complementaria del etiquetado. Hay que leer los ingredientes. Y leer los ingredientes amerita darse cuenta de qué agregados pudiera tener este jugo. ¿Es zumo de naranja y nada más? ¿Es zumo de naranja más azúcar? ¿Es zumo de naranja más azúcar y aditivos o conservantes? Por eso, estas advertencias no tienen el rol de solucionar el problema del sobrepeso y la obesidad. Tienen el rol de informar a la población para hacer una mejor elección.
Y esta información no solamente está en los octógonos, sino también en los ingredientes que componen este alimento. Por ejemplo, he visto cosas tan contradictorias como paquetes que dicen un producto X sin azúcar y al costado un octógono que dice alto en azúcar. ¿Eso cómo puede ocurrir? Lo he visto en dos. Entonces, claro, uno lee y no tiene azúcar, pero tiene fructosa. Pero eso es un mal etiquetado. Eso es un mal etiquetado. Un alimento sin azúcar y que es alto en azúcar, no tiene sentido. Hay algo que no está bien. De acuerdo. Alguno de los dos se equivocó. El octógono o nos han estado vendiendo. O posiblemente haya ¿no? sido la etiqueta que siempre ha tenido, que decía ser sin azúcar. Y tal vez es un alimento cuyo mayor ingrediente es un componente natural que sí contiene azúcar y resultó siendo alto en azúcar. Me queda la duda, no podría opinar con certeza de ese producto. Fresco, alto en grasas saturadas, me deprimí. Me deprimí. Entonces dije, mejor me compro un gruyere, que también es alto en grasas saturadas. Es que los alimentos naturalmente tienen grasa saturada, tienen colesterol, tienen grasa insaturada. Incluso hay alimentos naturales que tienen grasa trans y que no ha sido agregado. Las carnes, por ejemplo, contienen grasa trans. La leche contiene grasa trans, una grasa trans que es propia del alimento, que ni siquiera se forma en el procesamiento, sino que es parte constitucional de este alimento. Por eso cuando es distinto a la grasa trans que se forma en el procesamiento, como por ejemplo un aceite insaturado que para hacer o para extender el tiempo de vida útil se transforma con un proceso y obtenemos una grasa trans que de esta sí hay que cuidar y es la que señala el etiquetado, no la que naturalmente está en el alimento. Si yo, por ejemplo, no tengo ningún problema de colesterol, porque sabemos que las personas que tienen con problema de colesterol les impiden comer ciertas carnes, les impiden comer ciertos quesos, por obvias razones, porque esos alimentos también contienen estas grasas que, aunque sea en su estado natural, afectan su salud. Pero si soy una persona con un colesterol normal, que no consumo mucha grasa, me puedo comer el queso fresco y no me voy a pasar absolutamente nada. Totalmente. En la medida que esto venga de un alimento natural, no tenemos problema. Y no le digo yo porque tengo la camiseta de nutricionista, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando ellos empiezan a ver que las enfermedades crónicas no transmisibles empiezan a incrementarse a nivel mundial, empiezan a buscar qué pasa, dónde está el problema. Y encuentran que en buena medida el sedentarismo es un problema y en buena medida los alimentos procesados que se están consumiendo en exceso